sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. A pesar del gran recibimiento que obtuvo mi video pasado, sentí que debía hacer una segunda parte, esta vez dando a demostrar que el gusto de Taehyun aumentó incluso más que su propio razonamiento. Sobre todo lo que no es algo que sea mentira y puede que incluso muchos hayan diferido de mí, pero es cierto que encuentro curioso cómo Taehyun verdaderamente tiene una fijación por las orejas de Jungkook y cómo este incluso se deja totalmente ante él, ya que no es algo que sea oculto de todos modos, pero noté lo poco que había puesto de mí como para no recordar que existía esta necesidad de Taehyun, esta increíble y adorable necesidad por tener sus dedos jugando con los aretes de Jungkook, o simplemente por pura costumbre de al menos sentirlo ahí, pues incluso es algo que Jungkook aparentemente adora totalmente. Y cuando verdaderamente dije que Taehyun es el fan más grande de Jungkook, no mentí, ya que existen incontables clips en donde Taehyun mismo reafirma amar la música de Jungkook, logrando ponerlo nervioso solo porque dijo que Your Eyes Tell era su canción favorita, y nadie lo sacaba de ahí, mientras sonreía alegremente y luego casualmente se encargaba de acomodar y alisar el atuendo de Jungkook mientras este se reía. Es solamente cómico. Incluso porque en cada oportunidad que tenía les recordaba que Your Eyes Tell era una canción más de sus gustos y no podía dejar de repetir que era su preferida por si no había quedado demasiado claro, solo para recibir un te amo de Jungkook, y como propuso que Stay se agregara al álbum porque la escuchó con anticipación y le encantó tanto que pidió que se incluyera, y luego antes que todo le agradeció a Jungkook por dirigir el MV de Life Goes On de forma maravillosa, porque tenía que hacérselo saber antes que cualquier otra cosa, y como luego durante un Winter Page en 2019 comenzó a agradecerle a Jungkook por hacer música para BTS, y agradecerle muchas veces por su talentosa voz compartida solo para su grupo, porque sin él probablemente no serían nada, y estaba muriendo de vergüenza solo porque Jungkook se reía con cariño con cada cosa que admitía, al hacerle saber que no importaba lo que dijeran los demás, para él era el mejor de todos. Solo me hace disfrutar demasiado el cómo se remueve y sigue sufriendo mucha vergüenza de escucharse a sí mismo admitiendo lo que quizá jamás decía en voz alta. Es un clip que sigue siendo uno de mis favoritos por la sincera honestidad que tuvo, y no es simplemente por todo eso que puedo asegurar que a Taehyun le gusta más Jungkook de lo que puede admitir, pues el simple gesto de saber que puede ponerlo tímido aún sin hacer mayor esfuerzo es todo lo que definitivamente me lo hace recordar, justo como lo hizo notar cuando Taehyun preguntó si la carta era para él, y solo porque detuvo la plataforma y Jungkook solamente dijo que se lo pasara a alguien más hizo que se encogiera de vergüenza, o la forma en la que Jungkook le quitó el teléfono para aparentemente cambiar la música, e hizo otra cosa que hizo a Taehyun ponerse nervioso y quisiera quitarle el celular. Es solo lo más que he podido verlos jugar así, mientras sus manos casi se toman y luego simplemente se corta. Incluso cuando lo llamó el más guapo del mundo aún sin maquillaje, y lo elogió demasiado que incluso hizo a Taehyun ponerse de esa forma, solo porque Jungkook quería irse en el mismo auto que él, o cuando se lo repitió frente a los demás miembros, aun cuando quizá debió ser solo un pensamiento que no pudo quedarse dentro. Tan pronto terminó diciéndole a Taehyun que era el tipo más guapo del mundo, mientras Namjoon se burlaba de él por tartamudear. 그러니까 우리 만들면 한 7천? 만? 아 죄송합니다. 왜 갈 수 있어? 왜? 가자! 언젠가는 그냥 1일이잖아. 그렇지. 왜? 너 왜 1일이잖아. 야! 여튼 오늘 재밌었습니다. Y puedo pensar un sinfín de momentos en los que Taehyun no pudo contra la timidez que le causó algún comentario de Jungkook, pues si nos fijamos aún más en esto, podemos encontrar todas las veces en las que Taehyun amó la forma en la que Jungkook lo vio y lo admiró, diciendo cosas que pudieron intimidarlo a tal punto de hacerlo sonreír con pena por las palabras que Jungkook jamás retuvo para sí mismo, y en cambio se lo hizo saber en cada oportunidad que tuvo, sabiendo a la perfección que Taehyun recibiría sus comentarios de buena manera y actuaría de esa forma tímida como solo Jungkook podría ponerle por siempre, ya que no es la única forma en la que Taehyun además nos hace saber cuánto ama a Jungkook, pues esto también lo profesa a través de sus acciones y cómo sus manos se unen con continuidad cuando tienen hasta la más mínima oportunidad, como si no pudieran evitar los roces y las demás demostraciones que nos hacen emocionar hasta por la más mínima casualidad. Y puedes pensar que estoy analizándolo más de lo que debería, pero no es ninguna mentira pensar que el lenguaje corporal, los toques tan sutiles o hasta el más minúsculo contacto entre ambos, solo dejan claro que esa es la forma en la que Taehyun nos hace saber cuán grande es su amor por Jungkook, y cómo no importa cuánto te guste Jungkook, a Taehyun le va a gustar mucho más.
same, just a new shape.